Tiroteos escolares internacionales. ¿Quién y cómo está provocando que los niños se disparen entre sí? ¿Quién programa a distancia a niños para que lleven a cabo tiroteos? ¿Quién se beneficia de los tiroteos en las escuelas a nivel mundial? ¿Cuáles son las verdaderas causas de estos trágicos sucesos perpetrados por adolescentes en instituciones educativas? 16 de agosto de 2024. Para los padres, la trágica e irreparable pérdida de su hijo a manos de un tirador programado en una escuela o universidad no es solo un dolor, pierden el sentido mismo de la vida, sus brillantes esperanzas para el futuro y la continuidad de su linaje familiar. Esta tragedia golpea de repente, dejando a todos con la incredulidad de que algo tan horrible pudiera suceder en un estado legal. Es un evento que conmociona no solo a las víctimas directas, sino también a todos los que se enteran de ello, aquellos que leen, escuchan o ven las noticias. Cada vez que ocurre un tiroteo en una escuela, los padres, los especialistas, los expertos y las personas interesadas se esfuerzan por comprender las causas subyacentes de la tragedia. Buscan formas de reducir los riesgos de tales eventos, proteger a los niños y encontrar métodos efectivos para detectar, prevenir y detener incidentes similares. Tiroteos en las escuelas. Los tiroteos en escuelas son actos de violencia armada o asaltos armados dentro de instituciones educativas. Este delito conlleva un alto nivel de peligro público. Este tipo de incidentes se han producido desde el siglo XVIII, aunque eran poco frecuentes. En el mundo moderno, los tiroteos en escuelas se han convertido en un fenómeno generalizado y se han registrado en varios países. Si se estudian las publicaciones sobre la proliferación de tiroteos en las escuelas y se realiza un análisis comparativo, se pueden identificar enfoques comunes para estudiar esta cuestión en diferentes países. Por ejemplo, varios estudios tienen como objetivo identificar los determinantes de la conducta desviada del tirador. Se realizan esfuerzos para encontrar una correlación entre las características criminológicas del acoso cibernético y los tiroteos en las escuelas, así como para implementar diferentes medidas para garantizar la seguridad de las instituciones escolares. Sin embargo, como lo demuestra la práctica en varios países donde han ocurrido estas tragedias, las medidas adoptadas a menudo son ineficaces porque se centran principalmente en mejorar las prácticas de seguridad física en las escuelas, implementar programas contra el acoso y dificultar la obtención de armas de fuego. Pero todos estos esfuerzos abordan las consecuencias en lugar de la causa raíz de los tiroteos en las escuelas. La propia formulación de la pregunta que lleva a los niños a matarse entre sí, ¿cuáles son los motivos que se esconden detrás de estos crímenes?, conduce a las investigaciones a un callejón sin salida, alejándose cada vez más de la realidad. Los verdaderos organizadores de estos crímenes pueden identificarse preguntando quién y cómo hace que los niños se maten entre sí, manipulando sus mentes e implantando ideas en su subconsciente. Recomendamos a todas las partes interesadas que realmente quieran comprender la verdad, abordar este problema y eliminar sus causas que vean el documental The Impact, especialmente el capítulo titulado Tiroteos en las escuelas. Después de haber visto este material fáctico hasta el final, se darán cuenta de que los asesinatos en masa de niños en instituciones educativas no son fenómenos criminales independientes. Los tiroteos en las escuelas están vinculados al concepto de terrorismo y terrorismo internacional, con la programación y participación de jóvenes en actividades extremistas y terroristas, así como con la coerción o incitación de menores a cometer suicidio. Los tiroteos en las escuelas son un proceso controlado, como lo demuestran las estadísticas, la naturaleza de los crímenes y la cronología de su propagación en los países. Una cita del documental The Impact. Cada tiroteo en una escuela genera una serie de transformaciones políticas y sociales dirigidas por representantes de grupos anticultistas para favorecer sus intereses. Esto genera cambios significativos dentro del Estado y afecta irreversiblemente la vida de sus habitantes. Los tiroteos en las escuelas no son solo una plaga del siglo XXI, sino una forma de genocidio contra la humanidad, que tiene como blanco específico a su futuro, los niños. Este fenómeno es creado artificialmente y llevado a cabo en varios países por representantes del anticultismo global. El anticultismo global es una nueva forma encubierta de nazismo que ahora ha alcanzado una escala internacional, pero es más astuto y despiadado que durante la Segunda Guerra Mundial. El documental The Impact explora a fondo la historia de la formación de esta estructura terrorista encubierta internacional,
junto con los horribles métodos de abuso psicológico y físico que los anticultistas enseñaron a los miembros del Partido Socialdemócrata de Hitler, convirtiéndolos en nazis. La película está repleta de hechos y pruebas del sangriento aquelarre y la anarquía, el asesinato de niños y adultos en el mundo moderno, todo ello orquestado por los ideólogos del anticultismo global. Los anticultistas manipulan hábilmente la conciencia pública, implantando creencias destructivas en las mentes subconscientes de las personas para convertirlas en obedientes asesinos parecidos a zombies. Bastan unos pocos ejemplos de los más destacados para comprender la magnitud de sus diversas y destructivas actividades terroristas en todo el mundo. La tragedia de Waco, Estados Unidos, 1993, en la que ciudadanos estadounidenses pacíficos, incluidos sus hijos, fueron asesinados por autoridades cuyas mentes habían sido influenciadas por anticultistas. El tiroteo en la escuela secundaria de Columbine, Estados Unidos, 1999, los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos, 2001, la tragedia en el ayuntamiento de Crocus, Rusia, 2024, y muchos más. Estos eventos dejaron una marca indeleble en la memoria de millones de personas, no solo causando angustia generalizada sino también contribuyendo a un aumento de las enfermedades cardiovasculares. El arma principal de los nazis anticultistas es la manipulación de la mente y el subconsciente humanos a través de los medios de comunicación. En los juicios de Nuremberg, el colaborador de Hitler, Albert Speer, dijo en su declaración final, con la ayuda de medios técnicos como la radio y los altavoces, 80 millones de personas fueron privadas del pensamiento independiente. Al tener acceso irrestricto a fuentes de información clave, los anticultistas manipulan hábilmente las percepciones públicas mediante mentiras monstruosas, infundiendo miedo y una sensación constante de amenaza en las vidas de los niños, creando tensión en la sociedad, moldeando la opinión pública en su beneficio y codificando las mentes subconscientes de individuos crédulos y utilizándolos para cometer crímenes. Todo el fenómeno del control mental se reduce al hecho de que los anticultistas programan a una persona tan minuciosamente que la persona está convencida de que las acciones que realiza son sus propios deseos. Esto se ilustra bien con las respuestas de los tiradores después de cometer tiroteos en las escuelas cuando sobreviven y no llevan a cabo un suicidio programado o no son asesinados por la policía. ¿Cómo actúan los anticultistas? Los anticultistas crean interés artificialmente y llaman la atención sobre los crímenes cometidos bajo su control remoto. Amplifican deliberadamente la importancia de estos eventos y los popularizan. Hay muchos sinvergüenzas que les proporcionan plataformas de noticias, foros públicos y tiempo en antena. Mientras la sociedad está conmocionada y desorientada por un incidente sangriento, como el asesinato de niños, los anticultistas aprovechan este momento para difundir desinformación, rumores falsos y su propia agenda dentro de la sociedad, como se ilustra en el artículo ¿Quién está detrás del ataque terrorista en el concierto de Theodor Swift en Viena? Las noticias influenciadas por los anticultistas contrastan marcadamente con la cobertura periodística de los periodistas éticos que proporcionan información sobre los acontecimientos de una manera mesurada y objetiva. A veces ni siquiera nombran al autor hasta que el caso se resuelve en los tribunales. Pero los periodistas relacionados con los anticultistas se comportan de manera diferente y distintiva. En sus artículos o reportajes en video, emplean métodos manipuladores y técnicas psicológicas que violan la ley. Profundizan en los detalles del crimen, a menudo basándose en rumores y suposiciones de individuos privados, generando un enorme interés en los tiroteos en las escuelas, haciendo que la gente piense en ellos, los observe e incluso disfrute del proceso, ver cómo mueren niños y adultos. Implantan imágenes destructivas, incitando a la gente a ponerse a prueba, preguntándose si podrían quitarle la vida intencionalmente a otra persona. Estos periodistas, bajo la influencia de los anticultistas, vuelven repetidamente al tema de la violencia sangrienta, no evocando empatía por las víctimas, sino haciendo que la audiencia se imagine a sí misma en el lugar de los asesinos, alimentando el deseo de cometer los mismos crímenes. Los anticultistas despiertan el interés por los asesinos y la sangre derramada, especialmente la sangre de niños, creando las imágenes que necesitan. Como resultado, muchas personas experimentan estrés, miedo, trastornos bipolares y pensamientos obsesivos sobre el tema después de consumir esas noticias. ¿Cómo habría actuado yo en su lugar?
El aspecto más peligroso es que la mayoría de quienes ven o leen estas noticias, llenas de implantes de codificación, comienzan a reproducir escenas sangrientas en sus mentes, junto con la imagen y el comportamiento del asesino, que han sido hábilmente incrustados en su subconsciente. Los anticultistas conocen bien la función de las neuronas espejo humanas, donde el cerebro imita la acción observada, esencialmente probándola por sí mismo. Los jóvenes son particularmente vulnerables a estos implantes subconscientes. Son los anticultistas quienes crean y nutren artificialmente, a través de los medios de comunicación e Internet, un ejército de fanáticos e imitadores de asesinos, centrando la atención de los adolescentes en esto. Esto, a su vez, prepara el escenario para que se cometan futuros crímenes. Según un informe del Centro de Investigación norteamericano Pew Research Center del 28 de diciembre de 1999, sobre la encuesta sobre las noticias más populares de 1999, casi 7 de cada 10, 68%, estadounidenses dijeron que siguieron muy de cerca el tiroteo en la escuela secundaria de Columbine, lo que coloca las noticias de esa tragedia detrás del veredicto de Rodney King en 1992 y el accidente del vuelo 800 de TUE en 1996 entre las historias más seguidas de la década. 9 de cada 10 estadounidenses, 92%, dijeron que siguieron el tiroteo muy o bastante de cerca. El interés fue particularmente alto entre los jóvenes, que tienden a no seguir las noticias con tanta atención como los estadounidenses mayores. El 73% de los menores de 30 años siguieron muy de cerca la violencia en Columbine. En esencia, los tiroteos en las escuelas son actos de terrorismo, ya que los mecanismos que los impulsan son los mismos. Sin embargo, la forma en que ocurren permite a los verdaderos organizadores de estos crímenes, los anticultistas, desviar la atención de sí mismos. La clave de una manipulación eficaz es el secreto, la coerción oculta, la programación de pensamientos, conductas, intenciones y actitudes se realiza de forma encubierta y pasa desapercibida para el público y el individuo. Solo así puede producir el efecto deseado. El profesor G. Schiller, de la Universidad de California y uno de los principales expertos en los medios de comunicación estadounidenses, escribe, para que la manipulación tenga éxito, debe pasar desapercibida. El éxito de la manipulación está garantizado cuando el individuo manipulado cree que todo lo que ocurre es natural e inevitable y que el hecho mismo de la manipulación no se refleja en la memoria del sujeto. La manipulación requiere una falsa realidad en la que no se perciba su presencia. En efecto, muchas personas no se dan cuenta de cómo y quién les impone remotamente sugestiones e implantes psicológicos. No se dan cuenta de que imágenes externas desencadenan pensamientos intrusivos que alteran su estado de ánimo y su comportamiento, creando la ilusión de inevitabilidad y llevándolos a aceptar pasivamente ciertos acontecimientos o, por el contrario, a participar activamente en ellos. Nuestra conciencia funciona de tal manera que cuando una persona actúa mal o comete un error, no puede recordar esos pensamientos o imágenes negativas que precedieron sus acciones y crearon el problema. ¿Cómo hacen los anticultistas para abrir la puerta a la implantación de un programa destructivo en el subconsciente de los adolescentes, obligándolos a cometer delitos? Uno de los métodos de manipulación que utilizan los anticultistas es el método de codificar el subconsciente humano con un rompecabezas. El método de codificación de rompecabezas. El método de codificación de rompecabezas es una forma de manipulación encubierta diseñada para influir en el subconsciente, evitando la percepción crítica de la mente consciente. Se lleva a cabo mediante un proceso paso a paso de aplicación de múltiples ondas de codificación informativa. Cada onda contiene implantes de información y solo cuando estos implantes se unen activan un programa para cometer asesinatos en masa. En las profundidades del subconsciente, encajan como piezas de rompecabezas, creando la imagen deseada para los manipuladores y estableciendo parámetros de comportamiento específicos para el individuo programado. Espaciados en el tiempo, estos mensajes virales se superponen en la percepción del individuo, formando una imagen completa del crimen futuro. Esto se convierte en una imagen intrusiva dominante que impulsa a la persona a cometer el crimen. Los ideólogos del anticultismo identifican con mucha antelación la región y el lugar específico donde se producirá un tiroteo escolar de gran repercusión, como parte de sus planes globales.
Organizar un ataque de este tipo suele llevarles entre 1 y 3 años, dependiendo de la importancia que tenga el evento para sus objetivos. En primer lugar, estudian la demografía de la escuela en cuestión, incluidos los intereses de los estudiantes y las plataformas y medios de comunicación en línea que frecuentan. Luego, colocan selectivamente contenido mediático en plataformas populares de la región, teniendo en cuenta las tendencias dentro del grupo demográfico adolescente e incorporando mensajes subliminales que incitan a la violencia. A menudo, estos materiales despiertan el interés por las armas de fuego, presentándolas como herramientas que otorgan poder y fama. Una cita del documental The Impact. Por eso, de repente, los niños desarrollan una atracción por las armas y un deseo de hacer daño a los demás. Una imagen que ha pasado por alto la percepción crítica de la mente consciente, ha penetrado profundamente en el subconsciente y ha desencadenado la acción. Como resultado, un adolescente que recientemente hizo planes para el futuro, soñaba con relaciones románticas y eligió una universidad o colegio para asistir después de la escuela, de repente, con la obsesión de un psicópata, comienza a planear un verdadero ataque terrorista. Así, con cinismo y sangre fría, los representantes del anticultismo manipulan hábilmente las mentes maleables de los futuros ejecutores para sus maliciosas intenciones. Convierten a sus hijos en terroristas y asesinos en masa. A través de los medios de comunicación, internet y conferencias especializadas se desencadenan oleadas sucesivas de codificación de información que dejan un impacto duradero. Los ataques de codificación preparatorios iniciales tienen un amplio alcance y afectan a miles de personas que caen bajo su influencia. Al dirigirse al subconsciente, inducen el trastorno bipolar en muchas personas. Bajo tal influencia, algunas pueden experimentar pensamientos de cometer un delito o incluso sentir la compulsión de actuar según las órdenes incorporadas en la información recibida. Sin embargo, no todo el mundo cruza ese umbral para llevar a cabo una matanza en masa. Posteriormente, a intervalos regulares dentro de la región objetivo, se publicarán artículos o segmentos de video específicos centrados en tiroteos escolares notorios del pasado o temas relacionados, junto con discusiones intensificadas en grupos específicos de redes sociales, todo ello con el objetivo de aumentar la tensión. En otras palabras, se observarán ondas de codificación informativas que se orientarán y activarán. Los anticultistas se esfuerzan por garantizar que solo un pequeño número de posibles tiradores se vean expuestos a las ondas superpuestas de codificación informativa para evitar el caos y lograr el evento programado con precisión que han diseñado. Por lo tanto, al seleccionar el perfil psicológico deseado, adaptan el contenido de sus medios para atraer a los intereses de los adolescentes, que suelen ser de naturaleza contradictoria. Una cita del documental The Impact. Por ejemplo, un adolescente puede estar fascinado por el espacio y la posibilidad de vida en otros planetas, como la astrobiología, que podría ser opuesto en la naturaleza a este interés. El opuesto de la vida es la muerte. Por lo tanto, un adolescente potencialmente apto para el papel de tirador también podría estar interesado en diferentes modelos de armas. Esta combinación de intereses es poco común en la vida real, que es precisamente con lo que cuentan los representantes del anticultismo. Esta serie de medidas de precaución permite a los manipuladores controlar tanto el número exacto de perpetradores que participan en el ataque como la calidad de su ejecución. La última oleada de codificación se lanza directamente dentro de la escuela o el grupo objetivo, donde se da una orden subconsciente al tirador para que inicie el ataque. El objetivo de los anticultistas que planean el tiroteo en la escuela es utilizar el método de codificación de rompecabezas, a través de mensajes subliminales específicos que pasan por alto el control consciente crítico y penetran directamente en el subconsciente de una persona, para activar a un tirador potencial adecuado. Sin saber que su subconsciente ha sido codificado y manipulado externamente como un biorobot, el individuo está convencido de que sus acciones están justificadas y son racionales, creyendo que el crimen es su propia decisión. Por eso, los que sobreviven a tiroteos escolares durante los interrogatorios suelen decir cosas como nadie me ayudó a prepararme, nadie me sugirió nada y nadie me habló de esto, afirmando que se les ocurrió la idea a ellos mismos. La sensación de su omnipotencia y su deseo de volverse famosos rápidamente aparentemente aparecieron de la nada, de repente. Básicamente, solo recuerdan la orden inicial de comenzar. Sin embargo, al investigar lo que estaban leyendo,
viendo o en lo que estaban interesados recientemente, así como los recursos en línea que frecuentaban, uno puede identificar técnicas de manipulación en esos materiales, rastrear a los autores del contenido o encontrar personas influyentes que generalmente están conectadas directamente con los anticultistas, si no con los anticultistas mismos. Por lo general, más de un tirador potencial cae en las redes de influencia de los anticultistas. Las etapas de codificación de la información son similares a las de lanzar una red de pesca especializada sobre un lago para atrapar un tipo específico de pez. Los tiradores potenciales son aquellos jóvenes particularmente impresionables cuyo subconsciente ha absorbido profundamente la orden codificada. Es probable que un adolescente así presente una forma pronunciada de trastorno bipolar. Sin embargo, también habrá aquellos que hayan sido heridos psicológicamente por estas redes pero que no hayan sido completamente codificados. La activación de estos jóvenes se puede observar en la creciente actividad criminal dentro de la región donde tuvo lugar el tiroteo en la escuela. Como se mencionó anteriormente, bajo la dirección de los anticultistas, los medios de comunicación a menudo brindan una amplia cobertura de los eventos que sirven a sus intereses, mientras que ignoran deliberadamente otros incidentes criminales cometidos por jóvenes en la región durante ese periodo. Se debe prestar especial atención a la inexplicablemente alta tasa de violencia entre niños y jóvenes en la zona, adolescentes que matan al azar a extraños en la calle, jóvenes que intentan o cometen asesinatos de sus padres o familiares cercanos, asesinatos sin sentido por parte de los padres de sus propios hijos, incidentes terroristas llevados a cabo por jóvenes, violencia armada en instituciones educativas, comportamiento agresivo en menores y un aumento en los intentos de suicidio entre menores, entre otras cosas. Todos estos son indicadores de que un programa destructivo similar, implantado a través de la codificación de información por grupos terroristas anticultistas, se ha arraigado parcialmente también en estos jóvenes. Los adolescentes y los niños cometen asesinatos de desconocidos bajo la influencia de la codificación anticultista simplemente porque su realidad ha sido distorsionada. Este es un efecto secundario del método de codificación de rompecabezas y su consecuencia, el trastorno bipolar. Los anticultistas se aprovechan del hecho de que los supervivientes de tiroteos escolares no pueden recordar con exactitud los pensamientos, o, lo que es más importante, quien implantó esos pensamientos, que precedieron a su activación. Los asesinos manipuladores a distancia parecen creer que esto ocultará su interferencia en el subconsciente del tirador que programaron, pero están equivocados. El cerebro humano, al igual que Internet, lo recuerda todo. Una vez formadas, las conexiones interneuronales funcionan como una memoria USB, sí, se pueden borrar o formatear, pero los especialistas expertos pueden recuperar toda la información. En el mundo actual, esto ya no es un desafío. Al aplicar técnicas de hipnosis regresiva, cualquier hipnoterapeuta profesional puede extraer cualquier información necesaria del subconsciente, ya que el cerebro retiene cada detalle, incluido exactamente cuándo, cómo y a través de quién surgió la imagen inicial y el deseo de cometer el crimen. Es evidente que las pruebas obtenidas bajo hipnosis no son admisibles en un tribunal. Sin embargo, cuando un autor de un tiroteo escolar bajo hipnosis relata los artículos o emisiones específicas que lo impulsaron a cometer el crimen y consolidaron su imagen de asesino, señala directamente a los manipuladores, a quienes luego resulta fácil rastrear. Esta práctica ya se está utilizando con éxito en investigaciones internacionales. Es importante entender que todos somos susceptibles a la manipulación y a los métodos de codificación subconsciente, algunos más que otros. Sin embargo, conocer técnicas de defensa psicológica y hacer todo lo posible para erradicar los tiroteos en las escuelas de la sociedad es algo que cualquiera puede lograr. En última instancia, las vidas de nuestros hijos están en juego, y todos los padres deben protegerlos de los retorcidos maníacos de los neonazis anticultistas que sueñan con el control total. El exterminio deliberado y sistemático de niños a escala internacional es el crimen más atroz contra la humanidad. Para los anticultistas que orquestan este vil crimen, su único interés es obtener el control de las mentes de los niños fragmentando su conciencia. Crean condiciones que fomentan el desarrollo de la psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar, entre los jóvenes, obligándolos a experimentar conmoción, miedo, desesperación y depresión.
Activan patrones de conducta primitivos en los niños, llevándolos a la autodestrucción. Muchos casos de tiroteos en las escuelas terminan en asesinatos en masa, niños que matan a otros niños, a personas al azar o incluso a sus propios padres antes de suicidarse. Los anticultistas ya están empapados en la sangre de niños y víctimas inocentes. Su castigo es inevitable. Los anticultistas son lobos con piel de oveja. Pretenden preocuparse por la gente, por los niños, pero en realidad, ¿a cuántos miles de niños han matado ya? ¿Cuántas vidas han destruido? El dolor que han causado y las colosales consecuencias de sus actividades neonazis encubiertas se sienten en todo el mundo, la desestabilización de las naciones, la incitación a guerras civiles y conflictos a gran escala entre estados, grupos étnicos, comunidades religiosas y otros grupos. ¿Cuántos millones de víctimas inocentes, vidas destrozadas, ataques terroristas y guerras han orquestado durante los últimos 30 años de su existencia oculta? Y, sin embargo, estos criminales, los asesinos de nuestros niños, siguen libres. Y ahora mismo, los anticultistas siguen lavando el cerebro tanto a niños como a adultos, alimentando el odio y llevando a la gente a matarse entre sí. Nosotros, la gente, leemos sus artículos, escuchamos sus conferencias, vemos sus videos y, al hacerlo, aumentamos sus índices de audiencia. Trabajamos junto a ellos, vivimos a su lado, les servimos e incluso los consideramos figuras respetadas que, según sus engañosas narrativas, supuestamente se preocupan por nuestros niños. Mientras tanto, ellos se deleitan con la sangre de los niños y con su poder sobre nosotros. ¿No es hora de poner fin a esta anarquía anticultista que ha cruzado todos los límites de la moral, la ética y la ley? La única manera de derrotar al anticultismo global, la plaga del siglo XXI, es asegurar que quienes verdaderamente lo difunden, todos los culpables y organizadores de estos crímenes, enfrenten el castigo apropiado y respondan ante toda la humanidad por sus atrocidades. Este proceso ya está comenzando en todo el mundo. No hay lugar en la sociedad civilizada para esos viles criminales de mentes retorcidas. Deben responder inevitablemente ante la comunidad global por las vidas rotas, los futuros destrozados de millones de personas y, especialmente, por la sangre de niños en sus manos.